Carlos había nacido sordo y mudo. Nunca había podido hablar, nunca había podido oír, pero el mensaje que transmitió cambió la vida de miles de personas. ¿Cómo había convertido su silencio en un arma tan poderosa? En la vibrante ciudad de Valencia, en el este de España, vivía Carlos Ruiz, un joven de 25 años que había nacido completamente sordo y mudo. Desde pequeño, había vivido en un mundo de silencio absoluto, comunicándose únicamente a través del lenguaje de señas que había aprendido en una escuela especializada. Carlos vivía con su madre viuda, señora Carmen, en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años, dejando a la familia en una situación económica difícil. Carmen trabajaba limpiando oficinas por las noches para mantener a su hijo. La vida de Carlos era una lucha constante contra la invisibilidad social. Cuando salía a la calle, las personas lo miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. En las tiendas, los vendedores hablaban con su madre como si él no existiera. En los trabajos, los empleadores rechazaban inmediatamente su solicitud al darse cuenta de su condición. Durante años había intentado encontrar empleo. Tenía habilidades en carpintería, era inteligente y trabajador, pero nadie le daba una oportunidad. Lo siento, necesitamos a alguien que pueda comunicarse con los clientes, era la respuesta constante. Esta discriminación no solo afectaba a Carlos económicamente, sino que también lo aislaba socialmente. Tenía muy pocos amigos, y las interacciones con el mundo exterior eran mínimas. Se sentía como un extraño en su propia ciudad. Todo cambió una mañana de octubre cuando Carlos presenció un accidente de tráfico cerca de la estación central de Valencia. Un anciano había sido atropellado por una motocicleta y yacía inconsciente en el suelo. El conductor había huido del lugar. Las personas que pasaban se detuvieron a mirar, pero nadie actuaba. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, otros simplemente miraban con curiosidad mórbida. Nadie llamaba a la ambulancia, nadie se acercaba a ayudar al anciano. Carlos observó esta escena con horror. No podía gritar pidiendo ayuda, no podía llamar por teléfono a los servicios de emergencia, pero no iba a quedarse parado mientras alguien podía morir. Se acercó al anciano y verificó que aún respiraba. Luego se quitó su chaqueta y la puso bajo la cabeza del hombre herido. Con gestos desesperados, trató de comunicar a los transeúntes que necesitaba que alguien llamara a la ambulancia. Finalmente, una mujer entendió y realizó la llamada. Carlos se quedó junto al anciano hasta que llegaron los paramédicos, manteniéndolo estable y consolándolo con su presencia silenciosa, pero reconfortante. Cuando llegó la ambulancia, Carlos entregó al paramédico una nota que había escrito rápidamente: nombre Mayo R, accidente de moto. Conductor se fue. Lleva inconsciente 15 minutos. Pulso débil pero estable. El paramédico quedó impresionado por la precisión de la información y la calma con la que Carlos había manejado la situación. Señor, usted salvó la vida de este hombre, le dijo, aunque Carlos no pudo oír las palabras. Esta experiencia despertó algo en Carlos. Se dio cuenta de que aunque no podía hablar o escuchar, tenía otras formas poderosas de comunicarse y ayudar. Pero también notó algo más: a la indiferencia de la sociedad hacia el sufrimiento ajeno. Carlos comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia de invisibilidad social. Entendió que él no era el único que era ignorado por la sociedad. Había muchas personas marginadas que también vivían en el silencio social. Decidió hacer algo al respecto. Como no podía hablar, utilizaría otras formas de comunicación para transmitir su mensaje. Carlos comenzó a crear carteles artísticos con mensajes poderosos sobre la indiferencia social. Utilizaba imágenes impactantes y frases cortas pero contundentes. Sus primeros carteles decían: el silencio mata más que las palabras. Y ¿puedes verme ahora? Comenzó a colocar estos carteles en lugares públicos de Valencia, paradas de autobús, plazas, cerca de universidades. Cada cartel incluía un código QR que llevaba a un blog donde Carlos escribía sobre sus experiencias y las de otras personas marginadas. En su blog, Carlos escribía con una honestidad brutal sobre la discriminación que enfrentaba diariamente. Describía cómo las personas lo trataban como invisible, cómo los empleadores lo rechazaban automáticamente, cómo se sentía excluido de la sociedad. Pero también escribía sobre la indiferencia general de la sociedad hacia cualquier forma de sufrimiento. Hablaba del anciano atropellado, de los homeless ignorados en las calles, de los ancianos abandonados en asilo. Sus escritos comenzaron a viralizarse en redes sociales. Las personas compartían sus carteles y sus textos, conmovidas por su perspectiva única sobre la sociedad. Un día, Carlos decidió dar un paso más. Organizó una protesta silenciosa
en el centro de Valencia. Invitó a través de sus redes sociales a todas las personas que se sentían invisibles o marginadas a participar. La idea era simple: en permanecer en silencio completo durante 1 hora en la plaza del ayuntamiento, sosteniendo carteles con mensajes sobre la indiferencia social. El día de la protesta, Carlos esperaba que aparecieran quizás 20 o 30 personas. Para su sorpresa, se presentaron más de 500 personas: sordos, discapacitados, ancianos, inmigrantes, personas sin hogar y muchos ciudadanos solidarios. Durante 1 hora completa, 500 personas permanecieron en absoluto silencio en el centro de Valencia. El impacto visual y emocional fue tremendo. Los medios de comunicación cubrieron el evento y las imágenes se difundieron por toda España. El mensaje de Carlos había llegado a miles de personas. Su revolución silenciosa estaba funcionando. Después de este evento, Carlos comenzó a recibir invitaciones para dar charlas mediante intérpretes en universidades, organizaciones y conferencias. Su mensaje era siempre el mismo: el silencio de los marginados es ensordecedor, pero el silencio de los indiferentes es criminal. Empresas comenzaron a contactarlo, no por lástima, sino porque reconocían su talento para la comunicación y la organización. Finalmente, Carlos encontró empleo como coordinador de comunicación social en una ONG que trabajaba con personas discapacitadas, pero su impacto fue más allá de lo personal. La revolución silenciosa de Carlos inspiró cambios legislativos en Valencia y otras ciudades españolas. Se implementaron políticas más inclusivas para personas con discapacidad, programas de sensibilización social y campañas contra la indiferencia ciudadana. Carlos también estableció la Fundación Silencio Activo, una organización que daba voz a las personas marginadas a través de métodos creativos de comunicación. 1 año después de su primera protesta, Carlos organizó una segunda manifestación silenciosa. Esta vez, participaron más de 5.000 personas de toda España. El evento se transmitió en vivo por Televisión Nacional. En un momento emotivo, Carlos subió al escenario y habló en lenguaje de señas mientras un intérprete traducía sus palabras. Durante 25 años, viví en el silencio impuesto por mi condición, pero descubrí que hay un silencio peor: el silencio de una sociedad que decide no ver, no escuchar, no actuar ante el sufrimiento de otros. Mi silencio físico me hizo encontrar mi voz verdadera. Espero que nuestro silencio colectivo despierte la conciencia de todos. Al terminar estas palabras, las 5.000 personas rompieron su silencio con un aplauso ensordecedor que duró varios minutos. La historia de Carlos demostró que las limitaciones físicas no determinan el impacto que una persona puede tener en el mundo. Su incapacidad para hablar se convirtió en su superpoder para comunicar verdades profundas sobre la sociedad. Ecos Dispius. Cuando le preguntaron cuál había sido el secreto de su éxito, Carlos escribió: no cambié mi silencio por palabras. Cambié el silencio de la indiferencia por el ruido de la acción. La revolución silenciosa de Carlos continuó inspirando movimientos sociales en toda Europa, demostrando que a veces, para ser escuchado en un mundo ruidoso, primero hay que enseñar a otros el valor del silencio.